El método de casos y su aplicación. Si buscas una forma efectiva de que tus estudiantes apliquen el conocimiento en contextos reales, desarrollen habilidades de pensamiento crítico y aprendan unos de otros, este microlearning sobre el método de casos es perfecto para ti. Empecemos. El método de casos es una estrategia educativa que se utiliza especialmente en estudios de posgrado y escuelas de negocios, y que además se fundamenta en el aprendizaje activo y en el principio de aprender haciendo, donde los estudiantes participan directamente en la construcción del conocimiento a través de la práctica. Este método utiliza situaciones reales, simuladas o una combinación de ambas para concretar la teoría con la práctica. Su principal objetivo es estimular el pensamiento crítico y la creatividad, promover la toma de decisiones y facilitar la resolución de problemas en un entorno educativo controlado. Además, fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes, lo que enriquece el proceso de aprendizaje al permitir el intercambio de ideas y la construcción conjunta de soluciones. En síntesis, el método de casos proporciona una experiencia de aprendizaje dinámica y participativa, donde los estudiantes adquieren habilidades prácticas mientras desarrollan su comprensión conceptual. En el contexto de método de casos, un caso es una descripción detallada de una situación o problema que se utiliza como base del aprendizaje y la discusión en el aula. En estos casos puede abordar dilemas éticos, retos empresariales u organizacionales, así como situaciones profesionales complejas. Además, es fundamental contar con una guía de enseñanza, la cual es un recurso complementario que proporciona información adicional, posibles respuestas y puntos claves para facilitar la discusión y orientar la clase de manera efectiva. Considera que, como docente de la Universidad Continental, tienes acceso a los recursos disponibles del Hub de Información, donde encontrarás casos desarrollados por otros docentes. ¿Cómo aplico el método de casos con mis estudiantes? El método de casos comprende tres fases: fase de preparación, fase de desarrollo, fase de evaluación. En la fase de preparación del método de casos, como primer punto, es importante que el docente defina los objetivos o metas del aprendizaje. Por ejemplo, que los estudiantes tengan un adecuado manejo de la comunicación en situación de crisis. Como segundo punto, es la selección de un caso, siguiendo el ejemplo. Un caso adecuado para abordar el tema de comunicación mencionado en el objetivo de aprendizaje sería el caso: el derrame del petróleo de la empresa Petróleo Seguro y los problemas de comunicación ante una crisis, ya que uno de los objetivos planteados en la guía de enseñanza es analizar y determinar el correcto manejo de comunicaciones en escenario de crisis. Es importante que el caso seleccionado cuente con la siguiente estructura. Introducción. Corresponde a la situación de decisión que plantea el caso, de tal forma que captura el interés del lector. Aquí va el nombre de la institución, la identidad del protagonista y el momento en el tiempo en el cual tiene lugar la historia. Contexto. Comprende la descripción del entorno específico que rodea al desarrollo del caso, tanto a nivel de la institución como de los protagonistas del mismo. Historia. Incluye el relato concerniente a la situación de decisión planteada con la información relevante para la solución. Debe provocar controversia, permitiendo más de una interpretación. Cierre. Incluye la síntesis de la historia, enfocándose en los puntos de decisión a resolver, dentro de un ambiente de tensión. Apéndices. Contiene la información complementaria de valor agregado para mejor entendimiento del caso, como organigramas, normas, estados financieros, diagramas de flujo, ilustraciones, entre otros. Como se había mencionado antes, la guía de enseñanza es un documento que brindará precisiones y orientaciones al docente, y generalmente cuentan con la siguiente estructura: sinopsis del caso, breve discusión del caso, con la historia, los protagonistas y la situación de decisión planteada. Objetivos de enseñanza. Define los aprendizajes que el estudiante incorporará a su conocimiento, producto del desarrollo del caso. Temas específicos. Plantea los temas teóricos a tratar en el desarrollo del caso, tanto en su análisis como en su solución. Preguntas de discusión. Establece las preguntas que el profesor debe formular a los estudiantes para fomentar el debate y consolidar los aprendizajes del caso. Escenarios de solución.
Diseña posibles soluciones a la situación de decisión del caso, basadas en los conceptos teóricos estudiados en el curso. Plan de clase. Estructura el tiempo total de la sesión en 60 minutos, en etapas definidas para el desarrollo del caso con los estudiantes. Como último punto de la fase de preparación es la conformación de grupos de trabajo. Los grupos se pueden conformar de manera aleatoria a través de alguna dinámica o por afinidad. En la fase del desarrollo del método de casos, el primer paso es presentar el caso a los estudiantes. Para ello, se puede hacer uso de distintos medios como videos, podcasts o textos. Así que los estudiantes de manera individual o previo a la sesión de clases estudian el caso, lo que les permite familiarizarse con la información, identificar a los protagonistas y actores, los problemas claves y comiencen a pensar en posibles soluciones. El tercer paso, durante la sesión de clase, en grupos de trabajo, los estudiantes comparten sus análisis, perspectivas y posibles soluciones. El profesor actúa como moderador, dirigiendo la conversación y planteando preguntas desafiantes para estimular el pensamiento crítico. Asimismo, los estudiantes son desafiados a analizar la situación, aplicar conceptos teóricos aprendidos y proponer soluciones o decisiones basadas en su conocimiento y experiencia. El último paso es la fase que cada grupo elabora las conclusiones del análisis que ha generado como producto del análisis e intercambio de ideas. En la fase de evaluación, cada grupo de trabajo presenta el análisis realizado, las distintas alternativas de solución y la decisión tomada. Luego de que cada grupo realice su presentación, se debe realizar el debate general con participación de los estudiantes y del docente. Finalmente, el docente brinda las conclusiones, proporciona retroalimentación sobre las soluciones propuestas y evalúa la participación de los estudiantes. Esto contribuye al proceso de aprendizaje y permite mejoras continuas. En todo este proceso, el docente hace uso de la guía de enseñanza. Ahora que ya sabemos cómo aplicar el método de casos, ponlo en práctica con tus estudiantes. Universidad Continental, Escuela de Posgrado.